Hoy me encuentro en sustitución de mi compañera Rayli Luján, quien se encuentra en un merecido día de descanso. Hoy quien nos acompaña es el rector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz, quien nos estará hablando un poco acerca de las elecciones del próximo 8 de diciembre. Muy buenas tardes, rector, bienvenido. Hola María Teresa, gracias a ti por la invitación y a la Patilla por abrir esta nueva ventana a los venezolanos. Quería recordarles a todos los que nos sintonizan a esta hora que pueden enviarnos todos sus comentarios y preguntas a través de la etiqueta Semillas de Patilla o a través de la cuenta en Twitter @lapisopatilla, a través de mi cuenta personal @mariesa28 o a través de la cuenta del rector @vicentedz. Bueno, rector, para comenzar, quisiera que nos contara un poco acerca de cómo van todos los preparativos para lo que es las elecciones del próximo 8 de diciembre, cómo ha sido el despliegue del Consejo Nacional Electoral, todo lo que respecta a los cotillones y el material electoral, si nos pudiera contar un poquito. Sí, efectivamente ya estamos en las etapas finales de los preparativos para la elección. Ya todo el material electoral ha sido despachado a todos los estados. Están allá todos los cotillones electorales, todas las máquinas de votación, y están habilitados inclusive los centros nacionales y regionales de contingencia. En caso de que falle alguna máquina, se puede sustituir rápidamente y no haya necesidad de pasarla a manual. Ya las organizaciones políticas han venido designando a sus testigos y han venido acreditándolos frente al Consejo Nacional Electoral y frente a las juntas. En este momento podemos decir que para el momento actual, prácticamente en todas las mesas electorales del país ya están acreditados los testigos de los partidos políticos y estamos en plena fase de convocatoria y capacitación de miembros de mesa. Este es un tema muy importante. Aprovecho la oportunidad para invitar a todos los ciudadanos que nos están viendo y escuchando a través de la Patilla para que asistan si son miembros de mesa, asistan a la capacitación y asistan el viernes a las 7 de la mañana a la instalación y el domingo a las 6 de la mañana a la constitución de la mesa. Esta es una cosa muy importante porque los miembros de mesa son el actor principal de la mesa de votación, es la autoridad en la mesa de votación. De ahí están el presidente de la mesa, los miembros de la mesa, el secretario de la mesa, y son la autoridad máxima de la mesa de votación. Han sido sorteados el año pasado, son los mismos que participaron en las últimas elecciones. Simplemente tienen que asistir a su capacitación o presentarse el viernes a las 7 de la mañana para que ya participen en la instalación de la mesa. Es bueno recordarles a las personas, uno, que es un deber cívico, es un servicio electoral obligatorio. Dos, que es una actividad remunerada, se les paga por ese esfuerzo y por esa contribución al país. Y tres, en el caso que no se presenten, van a tener sanciones. Tienen sanciones, de hecho, las primeras sanciones, el primer corte de sanciones lo estamos sacando ahora, debe estar siendo publicado el día de mañana, de los miembros que no se presentaron en la última elección. En este primer corte son aproximadamente 500 personas que van a ser sancionados con un mínimo de 3.000 bolívares de multa que tienen que cancelar por no haber cumplido con su deber. De manera que es muy importante a los miembros de mesa que nos están escuchando que hagan suya ese mandato del país de haberlos designado como la autoridad electoral de las mesas de votación. Y la rectora principal, Tibisay Lucena, anunció que en el área metropolitana de Caracas el Consejo Nacional Electoral dará los resultados, pero en los demás lugares ¿serán las juntas municipales o cómo se darán los resultados? Sí, la presidenta efectivamente informó que en el área metropolitana el Consejo Nacional Electoral seguramente el CNE también va a dar las principales capitales de Estado o las capitales de Estado por el peso específico que tienen cada uno de los estados, y las juntas municipales van a estar dando el conjunto de los 335 consejos municipales, todos los legisladores, los concejales de esos consejos municipales, y adicionalmente a eso estarán haciendo la proclamación de esos candidatos y la entrega de su credencial como candidatos electos. Ah, ok. ¿Y qué sucedería con esto que está pasando ahora con Antonio Ledesma? ¿Qué pasaría si Ledesma lo inhabilitan o de ser candidato? No, a Ledesma no lo pueden inhabilitar
de ser candidato en este momento, bajo ninguna circunstancia. Él es un candidato que está concurriendo a las actividades electorales normalmente, va a participar en la elección y, bueno, dependerá del voto popular si lo favorece a él o favorece a alguno de los otros candidatos. Pero en todo caso, él está concurriendo en condiciones de normalidad. Las otras cosas son parte de procesos que no afectan ni impactan para nada el proceso electoral venezolano, de manera que los electores que vayan a votar por esa candidatura pueden tener la tranquilidad de que esa candidatura continúa vigente, y los electores que vayan a votar por alguna otra, bueno, tienen también las opciones plenamente vigentes, porque ninguno de ellos está sometido a ninguna consideración que pueda afectar la vigencia de la candidatura, ninguno de ellos. Y con respecto al tema de Gerardo Blay, también, ¿qué pasaría si le impiden ser candidato? Incluso hay otros dos recursos que admitió el Tribunal Supremo de Justicia. Sí, bueno, la primera cosa es que el Tribunal Supremo de Justicia tomó una decisión adecuada, en el sentido de rechazar las medidas cautelares que estaban solicitando quienes actuaron en contra de la candidatura de él, y efectivamente, al rechazar esas medidas, dejan firme la candidatura de Gerardo Blay, entre otras cosas porque, bueno, el propio expediente que hay ahí tampoco es que tenga mayor cosa, ¿no? De manera que yo no tengo ninguna razón para pensar que no vaya a haber una línea de actuación de parte del Tribunal Supremo de Justicia en concordancia con esto, ¿no? Que es garantizar que los electores de Baruta tengan abiertas las opciones electorales y la oferta electoral. En este caso estamos hablando de no de cualquier candidato inclusive, sino que es el alcalde en ejercicio, pero también vale para cualquier candidato. De manera que ahí no debería suceder mayor inconveniente. Y una preguntita porque nos están ya llegando preguntas por Twitter, una pregunta antes. ¿Por qué hay centros electorales en los refugios? ¿Eso es legal? Bueno, la política del Consejo Nacional Electoral, que ha profundizado y que tiene que seguir profundizando, es acercarle el centro electoral al elector. Si unos electores están viviendo en una situación de refugio, porque ya no tienen vivienda, no tienen un domicilio, y su domicilio temporal es un refugio, ellos tienen que tener la posibilidad de ejercer su derecho al voto. De manera que eso no es un mayor problema. Primero, que la cantidad de refugios con estas características y centros con estas características son irrisorias, comparado con las 40.000 mesas que tenemos en todo el país. Y en segundo lugar, tienen derechos políticos. No por estar en un refugio se cancelan tus derechos políticos, tienen sus derechos políticos activos. Y eso es parte de una política permanente de acercarle el centro de votación a los electores. De manera que eso no debe llamar extrañeza a nadie, más bien debe ser una de las actividades que hace el Consejo, que debe merecer todo el reconocimiento de todos los venezolanos. Ok. Aquí nos envían unas preguntas por Twitter. Rosetta Pichone pregunta, ¿por qué a estas alturas no han salido los rectores del Consejo Nacional Electoral si ya se venció su tiempo? Bueno, entre otras cosas porque hay una mora por parte de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional no ha cumplido con su deber. Eso es potestad única y exclusiva y excluyente de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene que designar a los reemplazos nuestros. Nosotros no podemos dejar los cargos vacíos, simplemente porque seríamos entonces objeto de una sanción penal. Porque tú no puedes abandonar un cargo hasta que no tengas un reemplazo designado. Tenemos que tener un reemplazo designado para poder salir del cargo. Yo he sido uno de los que ha estado presionando para que la Asamblea Nacional asuma su responsabilidad. De hecho, una de las bancadas que hace vida en la Asamblea presentó una moción en la Asamblea para que eso se activara, y sin embargo, bueno, no hubo la disposición de la mayoría de los parlamentarios para que eso se activara. En todo caso, efectivamente el mandato lo ha vencido, pero no la competencia. Legalmente estamos en función hasta tanto no aparezcan nuestros reemplazos. Esos reemplazos no dependen de la voluntad de los rectores, sino que dependen de la voluntad de la Asamblea Nacional, a quien la aprovecho para hacer un llamado una vez más para que cumpla con su deber. Así como se apuran en algunas otras cosas, esto es una mora que tiene la Asamblea Nacional con el país. No solamente en el caso nuestro, también en el caso del Contralor General de la República, que falleció, que está, la Contralora actual está en calidad de encargada, y algunos otros cargos que requieren de la intervención de parte de la Asamblea Nacional.
mientras nos siguen enviando preguntas, que les recuerdo que pueden hacerlo a través de la etiqueta Semillas de Patilla o a través de la cuenta en Twitter @lapizopatilla, a través de mi cuenta personal Mariesa28 o a través de la cuenta del rector Vicente DZ. Quería preguntarle también acerca de si el CNE está preparado o tiene algún plan B, si pudiéramos decirlo, si se llegara a presentar una falla eléctrica como la que hubo el día de ayer en más de 10 estados del país. ¿Qué podría hacer? ¿El CNE está preparado para llevar a cabo elecciones de esa manera o qué se haría en ese caso? Bueno, efectivamente, el propio día de ayer se vio sometido a prueba la propia plataforma de totalización del CNE, porque bueno, esos son plataformas que están activas en los procesos de revisión, puesta a punto y todas estas cosas, y al irse la luz se activaron automáticamente los mecanismos de respaldo, ¿no? De manera que la contingencia de ayer mismo fue una prueba de algo que ya el Consejo conoce, que es su fortaleza frente a estas circunstancias. No hay forma de que un apagón detenga el proceso electoral, no hay forma. Primero, las máquinas están respaldadas. Las máquinas tienen batería propia, es una batería que le garantiza autonomía a la máquina desconectada del fluido eléctrico durante largas horas. Esto permite que se pueda continuar el proceso de votación perfectamente. Luego, los centros de transmisión, los centros de respaldo de la elección, todos tienen respaldo eléctrico adicional, y los centros nacionales de control y totalización también tienen respaldo eléctrico adicional. De manera que aunque se vaya la luz en todo el país, que estoy seguro que no va a suceder, que no debe suceder, pero aunque se diese ese caso, eso no dificulta ni impide la elección. La elección del domingo va a pesar de esas circunstancias. Ok, es muy importante aclarar eso, porque muchas personas... Sí, es natural que la gente tenga la inquietud. Tenía la duda. Claro, claro. Bueno, aquí nos preguntan, ¿qué pasó con lo del día del amor a Chávez? Si eso es legal. Aquí entramos en lo que sería la fase del ventajismo, que usted incluso se pronunció hace unos días, diciendo que el oficialismo o el gobierno nacional tiene bastante ventajismo en cuanto a la campaña, ya sea por cadena de radio y televisión, ya sea porque hasta hemos visto casos donde utilizan medios o organismos públicos para hacer campaña. Y bueno, quisiera ver qué opina de eso, y aquí preguntan qué pasó con lo del Día del Amor a Chávez. Fíjate, aquí vale la pena una reflexión un poco más amplia sobre este tema. Esto se inscribe dentro de una política de ventajismo creciente, al punto de que yo me atrevería a decir que las elecciones a las que hemos ido en condiciones de más desequilibrio en campaña, de mayor ventajismo de parte del Estado venezolano, del gobierno nacional, es esta elección. Es una situación, yo me atrevería a decir que sin precedentes. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en las últimas 3 elecciones, durante la campaña electoral, no los días previos, pero desde el momento en que arranca la campaña electoral, se suspendieron todas las cadenas. Sin embargo, en esta oportunidad ha habido cadena prácticamente todos los días. El día de ayer mismo, el presidente de la República se dedicó en cadena nacional, antes de hablar de medidas de otro tipo económicas que tienen que ver con las funciones como jefe de Estado, se dedicó en cadena nacional a rememorar acontecimientos del paro de hace 11 años, pero puntualizando la participación de candidatos actuales, ¿no? Entonces, denigrando de candidatos actuales, lo cual es una intervención grosera de parte del jefe de Estado a través de cadena nacional para intentar influir en la voluntad de los electores, utilizando el músculo comunicacional del Estado, lo que significa una cadena, e inclusive su investidura como jefe de Estado, porque es una actuación como jefe de Estado. De manera que es un ventajismo, digamos, yo me atrevería a calificar de atroz lo que estamos teniendo en Venezuela. Eso afecta la calidad democrática de una elección, porque una elección, para que se considere democrática en el mundo entero, tiene que reunir varias condiciones. Pero una de sus condiciones es que la campaña electoral, la campaña que se realiza, sea una campaña donde concurren los candidatos en igualdad de condiciones,
que sea una campaña entre iguales. Es como una competencia de los 100 metros planos, donde uno compita en una pista plana, valga la redundancia, otro compite en una pista con obstáculos y en subida, ¿no? Entonces, es una condición de desequilibrio tremendo que ahora se potencia y se multiplica y se exponencia a través de este decreto que mencionas, que lo que hace es institucionalizar el ventajismo. ¿Sí? Convierte el día de la votación en un día de convocatoria a la lealtad. Hoy salió una caricatura en un periódico que sigue la línea editorial del oficialismo, una caricatura donde precisamente reseñaban muy gráficamente esto, ¿no? Bueno, el Día de la Lealtad, que es, el mensaje es algo así como, ¿qué quisiera Chávez de ti el Día de la Lealtad, que es el día de la votación? Entonces, obviamente que eso está articulado para tener un objetivo electoral, con independencia de que quieran celebrar el día de la conmemoración del Día de la Lealtad a Chávez otros años. Por eso yo solicité que el CNE exhortara al Ejecutivo para suspender ese acto o ese decreto durante este periodo. Si quieren conmemorar la memoria del difunto presidente Chávez durante el tiempo que quede, años que vengan en el ejercicio del poder o más allá de eso, bueno, que lo hagan, pero cuando coincida con fechas electorales, eso hay que suspenderlo, que es este caso en particular. Lamentablemente eso no prosperó dentro del Consejo, yo hice la solicitud, no fue aprobado, fue rechazado. Y luego también la Mesa de la Unidad presentó una solicitud parecida pidiendo al CNE que se abocara y prohibiera este tipo de acción por parte del Ejecutivo, entre otras cosas argumentando que colide, entra en contradicción el decreto con la ley del proceso electoral, porque la ley de procesos electorales tiene un rango jurídico superior. Por lo tanto, cualquier decreto que entre en contradicción con una ley es sujeto a un proceso de nulidad por parte del Tribunal Supremo de Justicia, y en el caso del Consejo Nacional Electoral puede intentar un recurso de esa naturaleza. De manera que la Mesa de la Unidad lo solicita, también un grupo llamado Ciudadanía Activa lo solicitan. Eso fue discutido la semana pasada, lamentablemente tampoco prosperó, bajo la argumentación de que eso ya había sido discutido cuando yo lo presenté, que fue rechazado. De manera que eso continúa de esa manera. Yo aprovecho para hacer un llamado al Ejecutivo Nacional a que por su propia cuenta no convoque actos públicos ese día, no convoque lo que dice el decreto que se hace ese día, reuniones y manifestaciones, y que se abstenga de, ya que bueno, no hay otra opción en este momento, que se abstenga de utilizar ese día, como ya lo ha utilizado, por cierto, que es como parte de la campaña electoral. Y una pregunta, ¿es legal que las milicias participen en el Plan República? Bueno, las milicias ya son parte de la Fuerza Armada Nacional según la normativa que las crea. De manera que en este terreno es un terreno en el cual cualquier actuación, en ese sentido de calificar la pertinencia legal de la existencia de la milicia, es competencia del Tribunal Supremo de Justicia, específicamente de su sala constitucional. Eso en materia del rango legal de la milicia. Su participación en el Plan República obedece a que el Plan República es una institución de la Fuerza Armada Nacional para darle respaldo al acto electoral. Ahora, también hay que tener mucho cuidado en esto de no hacer un fetiche del tema de las milicias, porque el tema de las milicias simplemente tiene que circunscribirse a que las personas que están allí, que son de las milicias, actúan en base a las órdenes que le dan los oficiales. Y los oficiales tienen que dar las órdenes de acuerdo a lo pautado como normativa por el Consejo Nacional Electoral. De manera que las milicias no pueden ni deben hacer nada diferente a lo que le indica el Consejo Nacional Electoral a través de su instructivo para el Plan República. Para contribuir con que esto sea de esta manera, el CNE ha dado la orden de publicar en cada centro de votación y en cada mesa de votación un afiche con todas las competencias del Plan República. El Plan República no puede hacer nada diferente de lo que está en ese afiche y debe restringirse a hacer solamente lo que aparece allí.
al punto, por ejemplo, de que ningún funcionario del Plan República, sea milicia, soldado, oficial, puede entrar a la mesa de votación sin que sea convocado por las autoridades de la mesa. De manera que aquí no hay mayor problema en la medida en que cada una de las partes desempeña el rol para el cual ha sido designado y de acuerdo a las instrucciones que ha emanado el Consejo Nacional Electoral. Con respecto a que se refirió ese día de las votaciones, a que no se puede hacer campaña ni nada de eso, ¿qué hacen? ¿Qué podría decirle a los votantes qué deben hacer si se llega a presentar caravanas por parte del otro bando o caravanas ya sea de cualquiera de los dos bandos electorales? ¿Qué hacer? ¿Qué pueden hacer los electores para denunciar este tipo de eventos en el centro electoral? Sí, bueno, la primera de las cosas es comunicarse con el propio Plan República que está allí, con la autoridad electoral que está allí en el centro de votación, para que se activen los mecanismos necesarios para ponerle control a esto, en primer lugar. En segundo lugar, pueden llamar al 0800 Votemos, que hay una línea permanente del Consejo que está a la disposición de la ciudadanía, comunicarse con los comandos de los partidos políticos para que ellos a su vez se comuniquen con el Consejo Nacional Electoral. Nosotros vamos a tener desplegados por todo el país fiscales electorales, de manera que también son una herramienta para estas cosas. Y sobre todo aquí lo más importante es que el ciudadano, bajo ningún concepto, actúe por su cuenta, sino que recurra a los canales regulares e institucionales para ponerle coto a cualquier situación irregular que se presente en algún centro de votación. ¿Qué podría también informar a la gente o todas aquellas personas que tienen dudas acerca de la vestimenta del día para las elecciones? ¿Hay alguna restricción? ¿Cuáles son las normas para vestirse ese día? Sí, no se pueden llevar símbolos de partidos, porque está prohibida la campaña electoral. Ya está suspendida la campaña electoral para ese día. Eso no quiere decir que la gente no puede ir vestida con los colores que quiera, porque hay gente que me ha preguntado, bueno, pero yo puedo llevar una franela amarilla, una franela roja, una franela azul. Pueden llevar la franela del color que quieran, siempre y cuando no tenga alusiones a candidatos o a partidos. De resto pueden ir a votar como les correspondan, obviamente con el decoro que representa un acto de la naturaleza electoral que estamos eligiendo las autoridades regionales, locales de cada comunidad. Pero no hay ningún código de vestimenta particular para ejercer el derecho al voto. Aquí otras preguntas por Twitter que nos llegan. Alexander Lanchalex, @Lanchalex, pregunta sobre el rol del coordinador del centro que quiere pasar por encima de las decisiones del presidente de mesa y sobre el voto asistido, que siempre ocurren denuncias sobre eso. Ok, fíjate, dos cosas. Sobre el coordinador de centro. El coordinador de centro es el consejo del centro, no es otra cosa. Él no es autoridad electoral, no es autoridad electoral de ningún tipo. Él es el consejo del centro de votación, es decir, que el que le informa al CNE si hay alguna irregularidad, el que chequea que toda la infraestructura del centro de votación esté funcionando adecuadamente, el que puede ayudar en el momento en que una máquina se echa a perder para activar mecanismos. Es decir, es una especie de conserje del centro. No es autoridad electoral, la autoridad electoral está en la mesa de votación. Es el presidente de la mesa y los miembros de mesa que pueden recurrir al coordinador de centro para que los ayude a resolver alguna contingencia que tenga que ver con la función del coordinador de centro. Para esto estamos poniendo también un afiche en cada centro de votación con lo que son las funciones del coordinador de centro, de manera que los electores y los miembros de mesa y el Plan República, que ya aparte de eso recibe una capacitación particular, sepan exactamente cuáles son las funciones del coordinador del centro, quién no puede hacer nada diferente a esa función. Ahora, usted es una figura importante para el Consejo y juega un papel clave en la logística de la elección. Recordemos que una elección es el evento logístico más importante que puede emprender un país en épocas de paz. Con respecto a la otra pregunta, que es el tema del voto asistido. El voto asistido solamente es posible cuando una persona tiene alguna dificultad para votar, que le impide votar solo. El voto en Venezuela es un voto secreto, anónimo, solamente la persona puede estar para ella sola frente a la máquina de votación, a menos que la persona expresamente
y explícitamente lo requiera y sea justificado. Y sea justificado. En ese caso, la persona que va a acompañar a otra tiene que identificarse a las puertas del centro de votación, en donde está la estación que llamamos CIE, que es el Sistema de Información al Elector, y allí se tiene que registrar y ahí le entregan un indicador para que la persona lo entregue en la mesa de votación y entonces allí se le permite acompañar a la persona. Y esa persona va a quedar registrado, su nombre y su cédula de identidad, de manera que no puede acompañar a ninguna otra persona en más de una oportunidad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, los miembros de la mesa tienen que estar atentos a que se respete su investidura. Si un miembro de mesa permite que en su mesa de votación una persona acompaña a más de uno y se produzca el fenómeno del voto supervisado, que ya no es asistido, sino que es supervisado, es decir, es un comisario político, es un supervisor que se pone a chequear por quién vota la gente, a darle indicaciones, que esa figura es un criminal electoral, es un delincuente electoral. Los que no se activen para impedir eso y ponerle coto a eso, son cómplices de un delito. De manera que esos miembros de mesa pueden ser atacados penalmente, porque serían cómplices de un delito al permitir eso. ¿Y cómo podrían denunciarlo? No, ellos paran en el proceso de votación. Paran el proceso de votación, se comunican con el plan de República, sáquenme a este señor de aquí. Y el plan de República tiene que pasar a la Fiscalía. Para eso está desplegado un contingente de fiscales de la Fiscalía General de la República por todo el país para que lo procesen por delincuente. De manera que aquí no hay duda de ningún tipo. El voto supervisado está prohibido de todas. No es posible que se haga. Quien lo haga es un delincuente electoral, quienes lo permitan son delincuentes electorales, son cómplices de un delito electoral y por lo tanto también sujetos a sanción de naturaleza penal. Tenemos varios casos en la Fiscalía General de la República esperando el avance en el proceso de investigación para que, bueno, paguen su pena. Con respecto a los observadores internacionales, ¿está previsto cuántos llegarán al país y estarán presentes ese día electoral aquí en Venezuela? Sí, se hizo una invitación a los organismos electorales de las Américas para que estén presentes los que puedan estar, de manera que nosotros contaríamos con una cantidad de aproximadamente unos 50 observadores internacionales que en Venezuela tienen el nombre de acompañantes. No hay misiones de observación como ha sucedido en otra época, en el año 2006 en Venezuela y en elecciones previas o en otros países. Pero tenemos un fuerte contingente de observadores nacionales. Tenemos 5 ONG que funcionan como observadores nacionales, con más de 3.000 observadores nacionales en todo el país, que están cumpliendo una labor de observación, no tienen ninguna injerencia en la mesa, no intervienen de ninguna manera, y que bueno, que complementan el ejército de testigos que se hacen presentes en la mesa de votación, que como te decía antes, estamos batiendo récord a estas alturas todavía de la elección, de lo que nos falta, y ya están cubiertas prácticamente todas las mesas por más de un testigo por cada uno de los bandos. Ok, bueno, quiero recordar otra vez a todos los que nos sintonizan que pueden enviar sus preguntas o cualquier tipo de comentario que tengan a través de la etiqueta Semillas de Patilla o a través de la cuenta en Twitter @lapisopatilla, a través de mi cuenta personal @mariesa28 o a través de la cuenta personal del rector @vicentedz. Bueno, para continuar quería preguntarle acerca de la situación que se está registrando en la frontera colombo-venezolana. ¿Por qué se tomó esa medida? ¿Qué va a pasar con esas personas que quedaron del otro lado de la frontera? ¿Votarán? ¿No votarán? Bueno, es una medida que usualmente toma el Ejecutivo, es una medida unilateral del Ejecutivo Nacional. Yo creo que la forma como se hizo y lo adelantado que se hizo ha dejado a venezolanos y colombianos en una situación completamente difícil desde el punto de vista humano. Bueno, porque personas que estaban del lado de Cúcuta o del lado de Maicao o por el lado del Amazonas, del lado colombiano, bueno, ahora se encuentran en una situación dramática porque a lo mejor iban de ida por vuelta y resulta que se encuentran del otro lado sin recursos
¿no? Entonces, esta es una situación que tiene que ser considerada por el Ejecutivo Nacional y del lado nuestro también. Hay una cantidad importante de ciudadanos del vecino país que también están de este lado, que es normal porque la frontera de América del Sur más activa que hay es la colombo-venezolana. Entonces es normal que haya ciudadanos de un lado y del otro haciendo sus actividades. De manera que es una situación dramática. Por ejemplo, uno de las personas que son, uno de mis directores ejecutivos, su pareja, que está en situación de embarazo, bueno, se había muerto su abuela. Y su abuela es de origen colombiano. Esta señora había ido hacia allá para estar en el funeral de la viejita que falleció, bueno, y quedó atrapada de aquel lado, ¿no? Entonces, es una situación bastante dramática que yo espero que considere el Ejecutivo para tomar algunas medidas que garanticen, bueno, que los ciudadanos venezolanos puedan tener acceso al territorio nacional en un tiempo prudencial. Pero no sabe por qué razón se tomó esa medida. Es una medida que usualmente se toma, solamente que se tomó antes de lo previsto, muy anticipadamente. Exacto. ¿Y no cree usted que eso de ser tan anticipado pueda ser una estrategia del gobierno nacional para el día electoral? Yo no me atrevería a calificar eso de esa manera, porque quién sabe los votantes que están allá a quién pertenecen. Si pertenecen al oficialismo o pertenecen a la oposición, votarían por el PSUV o votarían por la MUD. Yo creo que esto no hay que darle una vuelta a esa naturaleza, sino que yo creo que hay que darle la vuelta del puntito humano a esto, porque efectivamente hay una gente que está en una situación precaria. Y volviendo al tema, otra vez del día electoral, ¿en cuánto tiempo más o menos se estiman dar los resultados del 8 de diciembre? Lo que siempre hemos dicho, se van a estar dando alrededor de 3 horas después del cierre de las mesas. Muy bien. Bueno, para finalizar, me gustaría que le diera un mensaje a todos los que nos sintonizan, todos aquellos que no confían en el CNE, o que todavía no se han decidido si ir a votar o no. Un mensaje para todas aquellas personas que se decidan o que tengan un poco de esperanza y confianza en el Consejo Nacional Electoral. Mira, lo principal es que la gente sepa que no votar no es eficaz, no sirve para nada. Eso no contribuye para nada. En elecciones polarizadas, eso vale para cualquier sector político del oficialismo o de la oposición, en elecciones polarizadas, el no votar significa un voto a favor del otro. Eso es así, porque en elecciones polarizadas, un voto a favor de uno contrarresta el voto a favor del otro. De manera que al dejar de votar, están favoreciendo la opción diferente a la que usted votaría, sea esta a favor del oficialismo, sea a favor de la oposición. De manera que es un acto inútil que por el contrario tiene un efecto perverso, porque es un efecto que probablemente sea en contra de la propia voluntad de aquella persona que dejó de participar. Si está dejando de participar por un tema de apatía, de que pensar que en su zona ya están más o menos definida quién va a ganar porque por la naturaleza de la elección y de las características de la zona, recuérdense que el voto es una forma de expresarse y de decir, bueno, yo me siento bien y por lo tanto voy a respaldar para que las cosas continúen como están, o yo me siento mal, no estoy de acuerdo con las cosas como están y quiero que cambien, y eso se manifiesta a través del voto. Es mandarle un mensaje a los dirigentes del gobierno y a los dirigentes de la oposición si creen que las cosas que están haciendo están bien. De manera que es una forma, en el ámbito local, que es el terreno que estamos hablando, es una forma de decirle al país, yo estoy aquí. Yo creo que es muy, muy importante que todos salgamos a votar, y un mensaje también a los miembros de mesa que por favor se chequeen a través del 2637 o de la página web del Consejo Nacional Electoral para que verifiquen si son miembros de mesa, y los que ya fueron miembros de mesa asistan este viernes y preséntense en su mesa de votación para que se activen como miembros de mesa, porque el país los necesita. Bueno, rector, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Gracias por haber estado en nuestro programa Semillas de Patilla. Y bueno, ya será hasta una próxima oportunidad. Seguro. Gracias. Bueno, estuvimos compartiendo con el rector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz,
quien nos dio detalles acerca de las elecciones del próximo 8 de diciembre. Nos dio un mensaje de ir a votar, que es lo más importante para los próximos días. Aseguró que ya todo está desplegado, el material electoral está listo. Y bueno, ha sido un placer. Quien les habló, María Teresa González, y ya será hasta una próxima oportunidad. Gracias por habernos acompañado.